Bueno, y aquí estamos precisamente con los congresistas federales, Ileana Ros-Lehtinen, congresista por el Distrito 27 de la Florida, y Mario Díaz-Balart, congresista federal por el Distrito 25 de la Florida. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Feliz Oscar. año nuevo a los dos. Feliz año nuevo. Bueno, vamos a hablar para darle un poco de seguimiento noticioso a Venezuela. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Acabamos de escuchar al general Peñalosa, a una abogada que fue la abogada del presidente Chávez, la doctora Virginia Contreras desde Washington, donde dice que estamos ante un gobierno de facto. Sin duda, lo que ella dijo es verdad. Si hubiera tomado otra decisión, hubiera sido una sorpresa para todo el mundo, porque nosotros sabemos que Hugo Chávez, igual que Fidel Castro, Raúl Castro, Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales, hacen lo que quieren hacer con la Constitución, con las leyes. Si un juez no está de acuerdo con él, lo quitan de esa posición, ponen a otro. Si el alcalde no está en su favor, lo quitan, le quitan el presupuesto. Así que esto no nos sorprende. Ya pasamos por esa pesadilla nosotros los cubanos. Ahora lo están pasando en Venezuela. Se está gobernando desde La Habana, Mario Díaz-Balart. Totalmente. Y todo lo que está ocurriendo vemos que es una y otra violación de la Constitución, de los derechos humanos del pueblo venezolano. Este dictador, mi padre posiblemente le hubiera dicho el dictador descafeinado, pero es un dictador, sigue haciendo lo que quiere. Sigue violando los derechos humanos del pueblo venezolano, sigue robándole el patrimonio nacional a los venezolanos para utilizar, ayudando a sus otros amigos, o sea, asesinos como los hermanos Castro, como Assad, como Ahmadinejad, y lo seguirá haciendo hasta que esté ahí, pero yo creo... Y Gaddafi, que le dio premios a Fidel Castro y a Hugo Chávez, con premios de derechos humanos. Sí, dime con quién andas. Y te diré quién es. Hablando de lo que pasó el 31 de diciembre, hablando ya de la política aquí de nosotros, muchas personas han estado llamando a las emisoras. ¿Cómo es posible que Ileana y Mario hayan votado con Obama y hayan votado con los demócratas? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una confusión. Gracias por la oportunidad para explicarle a los televidentes que nos conocen a Mario Díaz-Balart votar por un impuesto. Nunca. Nunca. Ileana Ros-Lehtinen votar por un impuesto. Nunca. Esto es la realidad de lo que pasó y vamos a elaborar un poquito para no confundir a las personas. 4 cosas estaban ocurriendo el 31 de diciembre. 4 cosas. Primero, que la reducción de impuestos para todos de George W. Bush, que hace 12 años se puso, todo se vencía. Eso es una realidad. En diciembre 31 se vencieron. Segundo, la ley que le da la reducción del seguro social en el cheque que uno recibe cada semana, si tiene empleo, ojalá que lo tengan, o cada mes, esa reducción de Social Security también se venció el 31 de diciembre. A las 12, mientras que estaban celebrando todo el mundo ese día de un nuevo año, ese es el regalo que el gobierno federal le dio. La tercera cosa, la ley de agricultura se venció también el 31 de diciembre. Hubiéramos pagado $8 por un galón de leche. También la cuarta cosa es que ese día empezaban unos recortes dramáticos, drásticos, a todos sectores de la economía, incluyendo las Fuerzas Armadas. O sea, no íbamos a poder pagar a los soldados en Afganistán. Entonces, el voto nuestro, el voto de Mario, de Ileana, de las personas conservadoras como Grover Norquist, Paul Ryan, que es el vicepresidente, iba a ser el vicepresidente con Romney, que votó en favor de esto porque era un voto para reducir los impuestos que puso George W. Bush. Ahora, Mario y yo queríamos incluir en ese proyecto, otras cosas, incluyendo la reducción del seguro social en el cheque que uno recibe. Mario y yo estábamos en favor de incluir esa reducción también. Obama no lo quiso hacer, Harry Reid no lo quiso hacer, así que la opción que teníamos es ayudar a 98% de la población y 97% de los pequeños comerciantes para no tener que ellos pagar más impuestos o dejar que los impuestos de todo el mundo hubieran subido. Mario, aquí vimos también... No hubo voto para aumentar impuestos. Ok, aquí hubo algo también interesante. Hubo demócratas y republicanos que votaron a favor y en contra. Sí. El caso, por ejemplo, de Marco Rubio en el Senado. Sí. ¿Por qué vota en contra? Mira, eso habría que preguntarse a él. Ninguna legislación... Estamos tratando, sí, ninguna legislación es perfecta. Y esta, mucho menos. Hay muchas cosas que a Ileana y a mí, hay otras personas como Paul Ryan, no nos gustó en esta legislación. Pero esta es la realidad. Si esta legislación no se hubiera aprobado, el aumento
que está sufriendo el pueblo del payroll tax, que es el impuesto de Social Security, eso iba a venir si se aprobaba o no se aprobaba esta legislación. A pesar de que Ileana y yo queríamos meterlo en esta legislación, no se pudo lograr. Entonces, eso no tiene nada que ver con el voto de Ileana nosotros y yo. Ese aumento viene no porque se votó a favor o en eso contra. no se negoció efectivamente. No, no se ellos incluyó. decidieron no incluirlo. No se Entonces incluyó. las personas Exacto. que reciben los cheques dicen, bueno, pero Ileana y Mario dijeron que no iba a pagar más impuestos y ahora me están quitando más de mi cheque, que es una realidad. Pero ¿Por qué nos están quitando más no es del como cheque? no es un resultado de la Exacto. votación nuestra. La Exacto. votación nuestra era para reducirlos todos. Y no es culpa nuestra que Lo otro Obama fue, y Reid lo dicen que otro no. fue que se quitaba el 6.2%, el 6,5%, luego el 4,5% y ahora volvió al 6,5%. Porque hace 2 años, Así una cosa mismo. que nosotros apoyamos, se hizo una rebaja De de 2%. ese impuesto, que es otro impuesto, otra cosa, se hizo una rebaja que se venció, esa rebaja, el 31 de diciembre. Nosotros hemos votado a favor de esa reducción. En esta ocasión, esa parte, para que no se incrementara, no fue incluida en la legislación que sí incluyó rebajar la gran mayoría de los impuestos a la clase media. Que Mario y yo queríamos que hubiera Exacto, sido exacto. incluida. ¿Ustedes votaron a favor de aumentar los impuestos a las personas que ganan más de $400,000? No. Mira, Oscar, No, el primero... es que diciembre 31 ya automáticamente se subieron esos impuestos. Exacto. El voto nuestro era Exacto. para reducir los impuestos. Y eso es muy clave, tu pregunta es clave. Mira, el 31 de diciembre, cuando se vencen las rebajas de impuestos del presidente Bush, quiere decir que el 1 de enero, comenzando a las 12:01 de la madrugada, los impuestos, todos los impuestos subieron, todos. Entonces, ahí nadie tuvo que votar. Se vencieron los recortes el 1 de enero, todos los impuestos, la ley el 1 de enero, la ley era, nosotros cuando llegamos ahí, al pleno de la Cámara el 1 de enero, estábamos ahí trabajando, los impuestos de todo el mundo habían subido dramáticamente. Ahora, entonces, pudimos votar sobre una legislación muy imperfecta, pero esa legislación, ¿qué es lo que tenía? No tenía aumentos de impuestos, no tenía ningún aumento de impuestos. La legislación que nosotros, por cierto, meses anterior habíamos aprobado, los republicanos en la Cámara, nosotros votando a favor, una legislación para mantener, para que no se vencieran los recortes del presidente. ¿Y de los 400,000 que pasó ahí? Exacto. Que la Pelosi Entonces, todos los impuestos suben el 1 de enero. El presidente dice, yo no voy a aceptar, y todos los demócratas dicen, nosotros no Harry vamos a Reid aceptar. dice, ni vamos a debatir este proyecto en el Exacto. Senado. Lo único que ellos aceptan entonces es una legislación que le rebaja los impuestos. La legislación nada más que era para rebajar impuestos. Que le rebaja los impuestos. No le rebaja los impuestos al 100% del pueblo, que es lo que nosotros hemos ya votado a favor. Le rebaja los impuestos al 97% a todas las personas que ganan menos de $400,000 o parejas que ganan menos de $450,000. Pero no es que elevamos los impuestos No, de esos ya los grupos. impuestos habían subido. Ya habían subido. El voto nuestro era para reducirlos Exacto. al nivel que Entonces, estaban antes. esta es la opción. Si votábamos a favor de esta ley, le rebajaba los impuestos que ya habían subido al 98% de la población. Si votábamos que no, decíamos, no, quiere decir que se mantiene lo que ya había ocurrido, que es el incremento de impuestos más grande en la historia de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué fracasa la propuesta de John Boehner de hasta $1 millón? Porque, hubo muchos republicanos que se opusieron. Sí, porque nosotros estábamos todos, los republicanos habíamos aprobado en la Cámara, a escasos meses anteriormente, una propuesta que lo habíamos aprobado en la Cámara, con algunos votos demócratas, por cierto. Una propuesta que mantenía a los recortes del presidente Bush el 100%, o sea, todo el mundo los impuestos bajos. Mire, la filosofía nuestra es de no subir los impuestos. Punto. Punto. Ni Punto. a este grupito ni al otro grupito. Exacto. Y eso ha sido nuestra filosofía consistentemente. Hay otro tema. Pero, por cierto, muy importante, ¿qué es lo que sí pudimos incluir lo que sí se pudo incluir en esa legislación? Si no hubiera aprobado, la leche hubiera ido a $8 el galón. Porque Se hablaban de 7 y 8, sí. Sí, porque se vencía también la ley de agricultura y entonces regresaba la ley del año 1949.
Número 2. El crédito que reciben las personas mayores que están casados, un crédito sobre los impuestos. Para cuando rebajar sus hacen el impuestos. income tax, esa deducción. Eso se había vencido. Las personas mayores iban a tener las familias con niños. Las familias con niños iban a tener un aumento de impuestos. Las pequeñas empresas. Se aprobó que una deducción de $1,000 hasta niños de 17 años. Así mismo. Okay. Y permanente. Ahora, no se pudo meter ahí, desafortunadamente, otra cosa que se venció, que es el recorte de impuestos sobre el Social Security. Eso no se incluyó en esta legislación. Que esa es la queja de las personas. Se va a seguir negociando en 60 días. Sí, la bronca grande viene en 60 días. ¿Qué pasa con el techo de la deuda? Bueno, el presidente Obama dice que es inmoral no alzar este límite, pero cuando él era senador Obama, 2 veces él votó en contra del presidente Bush cuando el presidente Bush pidió elevar este límite y dijo Obama en ese momento, es inmoral votar en favor de alzar el límite, pero nosotros, la filosofía nuestra es, tenemos que reducir el costo de la burocracia, tenemos una deuda, la deuda es 16 trillones de dólares, vamos a ir como Grecia, Francia, España, con el desempleo, con el bueno, es que es una ¿Qué peligro hay si no se resuelve esto de una nueva descalificación bueno, de los es interesante. Standard & Poor's ya hizo eso. Moody's ha dicho que está al punto de hacerlo, pero el factor primordial, y aquí tengo lo que ellos dijeron, el factor primordial es que los Estados Unidos ya no puede, es insostenible esta deuda. ¿Y cómo se pagan Muy sencillamente hay que reformar el gobierno federal. Hay que reformarlo. Mira, lo que acaba de decir Ileana Ros, los intereses solamente que estamos pagando los contribuyentes sobre esa deuda son 220 millones de dólares. Ileana y yo tenemos unas luchas cada año para mantener las becas para los estudiantes que van a las escuelas y universidades. Hay personas que necesitan ayuda. Hay programas buenos, sanos. Debemos ayudar. Y hay programas de un despilfarro de dinero. Mira, el fraude de Medicare. Que esto es de billones de dólares. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Qué piensan hacer ustedes en eso? Qué bueno que haya tocado el tema. En el tema del fraude al Medicare, cuando lamentablemente, y es triste decirlo, porque aquí han nacido nuestros hijos y están creciendo y han crecido. Esta es la capital. La capital del fraude al Medicare. Ustedes como representantes de esta comunidad, ¿qué están haciendo ustedes? Hay que reformar el sistema de Medicare para hacer varias cosas. Número 1 es garantizar que ese programa, que es casi sagrado para nosotros, se mantenga viable. Según Medicare, ese programa en una década ya desaparece, ya está en la bancarrota. Primero hay que reformarlo para mantenerlo. Número 2, hay que reformarlo para no llevar a los Estados Unidos a la bancarrota, que estamos al punto de hacerlo y hablaste de Moody's. Y número 3, para evitar, parte de la forma de hacerlo es evitar ese tipo de malgasto, de despilfarro. Y por cierto, también debemos hablar, el régimen de los Castros. A eso vamos. También y nosotros tenemos un proyecto de ley para decir que tienen que ser ciudadanos americanos, porque estas personas son residentes, hacen los millones, quitándole los beneficios de las personas mayores de edad, se van a Cuba viviendo la Dolce Vita. Así que sean ciudadanos americanos. Segundo, de no darle ese número donde pueden ya empezar su negocio antes de que tener un inspector para ver que efectivamente esta clínica existe, que es más de un P.O. Box, que le están dando servicios legítimos a las personas. O sea, es un proyecto para quitar el fraude y hacerle más difícil conseguir ese número, pero una clínica legítima la puede conseguir. Y hay también de otras nacionalidades, porque el crimen no tiene nacionalidad. Ahora no, pero aquí, de la verdad, y lo digo por cubanos americanos, aquí lo que estamos haciendo nosotros, después yendo a Cuba con esos millones, es un doble crimen. Y el régimen es el motor. Es parte de esa conspiración. Ahora bien, la ley de ajuste cubano. Usted dio unas declaraciones el otro día que también se interpretaron como que usted quería modificar la ley de ajuste cubano. Bueno, yo quisiera modificarla para decir, mira, este es un beneficio que solamente tenemos los cubanos.
Los dominicanos no lo tienen, los franceses, nadie lo tiene, solamente los cubanos. Y uno dice, mira, yo soy perseguido en Cuba si es que regreso. Si no, puedo usar la ley normal y corriente, esperar 5 años. Pero si usted va a decir que usted va a ser perseguido si es que regresa a Cuba, ¿cómo es que va a tener el beneficio de la ley de ajuste cubano? Y después, en un año y un día después, regresa a Cuba. Así que uno o al otro, que no tengamos ese beneficio para los cubanos que van a regresar inmediatamente a Cuba, que tengan entonces la ley normal y corriente. No le quito beneficios a nadie, pero los franceses tienen que esperar 5 años. Bueno, si usted quiere regresar a Cuba, que no va a ser perseguido, que espere 5 años también. No le estoy quitando, arrancando la residencia y la ciudadanía a nadie. Es solamente, no puede decir que eres perseguido el lunes y después regresar al martes a Cuba. Gracias por venir. Gracias por venir. Lamentablemente se nos acaba el tiempo.